a ustedes y no tenga pena en responder, ¿verdad?, de la forma que usted crea o sabe. Pero ¿qué es lo que celebra, qué es lo que celebramos el 31 de octubre? Día de las Brujas, ¿qué más? El Día de los Muertos, ¿qué más? 31 de octubre. Día de las Brujas. Usted se refiere a Halloween, si no estoy equivocado, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, de hoy en adelante, cuando usted mencione el 31 de octubre, va a saber que no celebramos los cristianos el Día de la Bruja o Halloween. ¿Sabe qué celebramos? No, esta fecha va a quedar en usted. Hermano, vamos a celebrar el día en la cual, fíjese bien, se llegó a reformar la iglesia. El conocimiento de la iglesia fue hecho un 31 de octubre de 1517. No se olvide esa fecha, 31 de octubre. Entonces, cuando usted le pregunta ¿qué celebramos el 31 de octubre? ¿Qué va a decir ahora? Día de la Reforma. Diga conmigo, Día de la Reforma. Sí, eso se conoce como la fecha, hermano, muy importante para nosotros los cristianos. Y ya vamos a ver por qué. ¿Se le suena a usted Martín Lutero? Ok. Martín Lutero, hermano, era un sacerdote en Alemania, ¿verdad? Ahí él nació en el año 1480 y algo. Y él era sacerdote, él era un autor, era una persona bastante con mucha eminencia, ¿verdad?, en su campo religiosa. Pero él leyó un versículo, y precisamente el que nosotros acabamos de leer, en la cual dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se conoce que esa frase de mas el justo por la fe vivirá fue lo que avivó la idea y el pensamiento de Martín Lutero, que algo estaba mal con lo que él había sido enseñado. Y yo quiero que ponga, por favor, mucha atención. Y es lo que nosotros conocemos como el tiempo muy importante de la Reforma, y eso se llama la Reforma Protestante, en la cual Martín Lutero, hermano, vamos a decir la palabra, se confrontó, fíjese bien, con una jerarquía eclesiástica, con una jerarquía religiosa, en la cual estaba llena de corrupción, ¿verdad? Y a pesar de los años veo que todavía está llena de corrupción esta religión. Y él se empezó a rebelar en contra de la Iglesia Católica, en la cual él expuso la vergonzosa forma como se estaba dirigiendo la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Martín Lutero? La venta de indulgencias. Y aquí está una definición de indulgencia. Mire, según la Iglesia Católica Romana, hermano, es la remisión o perdón de la culpa ante Dios, de la pena temporal correspondiente a pecados que han sido perdonados. Es decir, la Iglesia Católica, hermano, daba, fíjese bien, ella decía que tenía el poder para perdonar los pecados o delitos cometidos por las personas que asistían a la iglesia. Y hoy que usted y yo conocemos la palabra de Dios, sabemos que no solamente eso es mentira, sino que podemos creer fielmente que lo que dijo Lutero era correcto. Vamos a aprender ahora acerca de los 5 aspectos en los cuales Martín Lutero resumió todas las quejas que él tenía. De hecho, fueron 95 tesis las que él presentó a la iglesia de la ciudad de Wittenberg, ¿verdad? A los años el 31 de octubre de 1517, en la cual él hizo saber a la iglesia lo que él consideraba que estaba incorrecto. Entre otras cosas, hermano, él mencionó que la iglesia estaba plagada de corrupción porque estaban vendiendo la salvación, y como hoy en día eso no ha cambiado, se creía que Martín Lutero, él abogaba por tener una fe que no fuese corrupta, una fe que fuese limpia, una fe que fuese justa, y es por ello que él se animó, fíjese bien, a confrontar a una jerarquía. Como resultado hubo una expansión, fíjese bien, de ahora lo que se conoce por la Reforma Protestante, una expansión, hermano, acerca de esto que era controversial, y muchos empezaron a creer en la fe,
por eso es que Martín Lutero decimos que valió la pena su lucha. De hecho, hay una película con su nombre que usted la puede leer en su momento adecuado, pero es la historia de Martín Lutero y usted entenderá el por qué él tuvo que pelear esta gran batalla, ¿verdad? Y vamos a empezar viendo, hermano, lo que dice la Escritura con respecto a lo que él enseñó. Esta se conoce como las 5 solas, en la cual se resumen las 95 tesis de las cuales él reclamaba a la Iglesia Católica. Lo número 1, hermano, es solo la Escritura, sola Escritura, es la primera sola. Por eso usted va a entender, quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La palabra de Dios es la única autoridad en fe y práctica, hermano. Usted no puede creer ni en la palabra del pastor, no puede creer ni en la palabra en ese caso era el Papa, ¿verdad? Que según como ellos todavía lo manejan esto, el Papa tiene infalibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se equivoca. El único que no se equivoca, ¿quién es? Dios. Entonces no podemos creer a las tradiciones, como eso menciona, porque las tradiciones, ¿de quiénes producen las tradiciones? Los hombres. Entonces, ¿qué es lo que se le puede creer al hombre? Nada, porque el hombre miente, es mentiroso por naturaleza, solamente a Dios se le puede creer. Es por eso que una de las formas de hacer saber a la Iglesia Católica era que solamente se podría creer en la Escritura. Yo voy a hacerle una pregunta en la cual yo estaba pensando. Digamos que usted esté trabajando en un lugar, un McDonald's o alguien, y de repente usted ve que alguien o que todos los trabajadores que usted tiene están robando. ¿Cuál sería su reacción? Si usted es una persona íntegra, usted es una persona cristiana, usted no solamente debe de no hacer lo que los demás hacen, sino que más tiene que hacer. Si usted es una persona justa, ¿qué va a hacer? Usted tiene, eso no es un chisme, eso tiene que ser justo. La palabra de Dios dice que en el cristiano tiene que haber justicia. De hecho, nosotros tenemos que abogar siempre por lo que es justo. Muchas veces lo justo no parece correcto ante las demás personas. Y parece quizás que usted estará aislado cuando usted hace las cosas justas. Pero eso es lo que nos ha mandado a hacer la palabra de Dios. Ahora bien, por tanto, hermano, nada que contradiga la revelación de la palabra de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la Escritura. Juan Calvino, que fue también un teólogo, hermano, muy usado por Dios, dijo que la Sagrada Escritura, fíjese bien, es autoritativa para con nosotros, porque Dios es hablándonos directamente a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La palabra de Dios es toda autoridad. Un día vi al actual gobernador de California. Tenían un debate por televisión, ¿verdad?, acerca de esto precisamente, y con el doctor MacArthur, John MacArthur, y era precisamente esto, porque para el señor Gavin la autoridad era, cada persona podía decidir por sí misma, ¿verdad? Y en cuanto a John MacArthur, él dijo, no, la última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios, y es la palabra de Dios. Entonces, hermano, una de las cosas que se ha confirmado y que se ha probado vez tras vez es que solamente la palabra de Dios puede cambiar al hombre, no el pensamiento humano. El pensamiento humano, hermano, ¿qué pasa? Desfallece. El pensamiento humano, cuando muere el que lo dijo, ¿dónde quedan esas ideas? Quedan con el que se murió. Pero la palabra de Dios, hermano, es y seguirá siendo la autoridad máxima y el manual que usted y yo necesitamos para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es que inspirada por Dios. Es decir, es el pensamiento de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Habla de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que hemos estado hablando acerca de las sectas? ¿Cuál es el problema con las sectas? Que le quitan o le ponen a la palabra de Dios. No puede llamar usted palabra de Dios a algo que ya está escrito y que ha sido adulterado. Ni siquiera un punto, dice la palabra de Dios, que se le debe de quitar o poner. Como la iglesia, hermano, debemos nosotros someternos única y exclusivamente ¿a qué? A la palabra de Dios. Hoy en día hemos visto cómo la palabra de Dios la han adulterado muchos líderes religiosos pretendiendo saber más que Dios. Se dicen tener nuevas revelaciones, se dicen tener nuevos sueños, se dice tener
nuevas formas de hablar al hombre. Pero ¿quién ha hablado ya? Dios ha hablado, y a Dios es que le merecemos la atención. Martín Lutero dijo, hermano, hay solo una cosa que es inerrante. ¿Cuál es la cosa inerrante en la vida? ¿Qué es? ¿Qué es la cosa que nunca falla? Inerrante quiere decir que nunca falla. ¿Qué es? La palabra de Dios. Muchos han tratado de pensar o de dar a conocer que la palabra de Dios se equivoca. Eso no es cierto. De hecho, la otra vez mencioné que hay aproximadamente, hermano, 300,000 concordancias entre Génesis y Apocalipsis de las Sagradas Escrituras. Todo concuerda. Ningún libro en la historia escrita por un hombre puede llegar a concluir tan aseveración. Número 1, dijimos que solo la Escritura. Es ahí que si usted se apega a la palabra de Dios, créame que va a cambiar su vida. Usted necesita salvación, es solamente la Escritura que usted tiene que saber. La segunda sola es solamente a Cristo. La Iglesia Católica utiliza la palabra de Dios, utiliza la Biblia, pero ¿qué más utiliza? Cree que la Escritura es palabra de Dios, pero ellos utilizan otras cosas para hacer saber que ese es complemento de la palabra de Dios. La Iglesia Católica también creen en Jesucristo, pero también ¿en qué creen? En los santos, y creen en María, ¿verdad? Y todo eso, si nosotros le apartamos, si nosotros ponemos a Jesucristo algo más, ¿qué estamos haciendo? Esa es herejía. Esa ya se convierte en un sectarismo. Véanse lo que dice el libro de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Me pregunto cuando ellos leen esto, ¿cuál es su reacción? Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Está de acuerdo usted que solamente Cristo salva? Cristo salva. María no puede interceder por nosotros. No lo dice la Biblia. No fue la intención de María. No fue la idea de María. Es la idea del hombre, haciéndola, ¿verdad? Haciéndola santa a ella, en la cual caemos nosotros en idolatría si estamos adorando a alguien más que no sea nuestro Señor Jesucristo. La salvación se encuentra solamente ¿en quién? En Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no hay, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cuando usted necesite ayuda espiritual, cuando usted esté pasando por un momento, si usted no tiene que acudir a otra persona, usted solo la puede hacer. Ellos creen de que tiene que ir usted donde una otra persona peor o igual de pecador como usted para confesarle sus pecados. Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla a nosotros que cada uno de nosotros puede orar directamente al Padre. El velo se rompió, dice la Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos acceder confiadamente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No necesita intermediarios usted. Incluso muchas veces cristianos he visto que tiene que venir el evangelista tal, ¿verdad? Tiene que venir el profeta tal para que nos intercede y que nos ayuda. No, hermano, la Biblia no habla de eso. Habla que usted mismo puede orar al Padre confiadamente y Él le va a escuchar. Juan Calvino una vez más dijo que Cristo cumplió una doble obediencia, fíjense, una obediencia activa cuando cumplió toda la ley sin faltar ninguno de los mandamientos, y una obediencia pasiva también, donde pagó por los pecados de su pueblo muriendo en la cruz y derramando su sangre. Nadie más derramó su sangre, nadie más murió por usted, solamente Jesucristo. Y es por eso que a Él merecemos la honra y la gloria. Jesús, hermanos, llevó el pecado suyo en la cruz del Calvario. No lo llevó nadie más, no lo llevó María, no lo llevaron los santos, no lo llevaron todas estas personas que hoy sirven como mediadores para mucha gente. Mediadores para ellos, porque para Dios no hay mediadores. Usted puede orar a Dios confiadamente. Si usted está en un lecho de muerte, en un hospital, y aunque no haya nadie más, aunque usted esté en un desierto quizá, pero si usted ora a Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona sus pecados. Eso lo dice la palabra de Dios. Solamente Él llevó nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados Él lo llevó. Y Dios, hermano, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y esta resurrección, hermano, es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Por pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Jesús pagó el castigo, hermano, de la desobediencia del hombre y lo satisfizo. Escuche, hermano, y eso fue suficiente para
clamar por la justicia de Dios. Dios hizo justicia cuando Él murió por cada uno de nosotros. Usted es pecador, yo soy pecador, pero cuando venimos a Cristo, Él nos tomó a nosotros como hijos, para que fuésemos salvos por medio de Él. Ese es lo que corresponde, hermano, a que solamente Jesucristo es la segunda sola. Luego, hermano, tenemos lo que dijo Jesucristo mismo. Yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Y tenemos una controversia muchas veces porque hay personas que dicen, no importa la iglesia donde vaya. No importa que Dios es un solo Dios. ¿Es cierto eso? Usted no puede estar en una iglesia budista y pensar que usted está clamando al Dios verdadero. Usted no puede estar en una iglesia donde se adora a una vaca y pensando que ese es un Dios que le va a escuchar a usted. Usted no puede estar en el Dios, ¿verdad? Con las civilizaciones antiguas y pensando que el Dios Sol es el que le va a escuchar a usted. Todo eso es creación, hermano. Lo que hace Dios es que escucha nuestros ruegos cuando nos inclinamos hacia Él, pero es hacia Él. Si usted se inclina a algo más que no sea Dios, usted está cometiendo idolatría. Solo Cristo salva, hermano, y ese es el único camino hacia el cielo. No hay nada más. Muchas personas tienen, ¿verdad? Eso de que con tal de creer a un Dios, eso es mentira. Eso se llama ecumenismo. El hecho de creer que todas las religiones son verdaderas. No lo dijo así Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted se da cuenta, hermano, la iglesia cristiana es la fe, por eso no dije religión, es la fe más perseguida. ¿Por qué? Porque Cristo lo anunció. Dijo, en este mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces solamente Cristo salva. No es María, no es Buda, no son los santos, no es Joseph Smith, como hemos estado hablando, no es el profeta Mohammed, nada de ellos les escucha. ¿Dónde están los huesos de todas estas personas? En las tumbas. Ellos no pueden hacer nada ni por ellos mismos. La tercera sola, hermano, es solo por gracia. La palabra de Dios nos dice, hermano, que la salvación es un regalo de Dios. Eso es lo que quiere decir gracia, un regalo maravilloso, un don inmerecido, eso es la gracia. Por lo tanto, hermano, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Fíjese, basada en qué? En los méritos no suyos, sino los méritos alcanzados por Cristo durante su vida, muerte y resurrección. Solamente es por gracia. Por mucho que usted quiera esforzarse por ayudarle a Dios, ¿qué es lo que va a lograr? Frustraciones para usted solo. Usted quiere hacer quizás penitencia. Yo vengo de un país donde se hacen penitencias, hermano. La gente va desde su casa, desde rodillas hasta las iglesias, pensando que eso Dios lo va a ver y que lo va a tomar como una forma de ayudarle para salvación. ¿Saben lo que dice la Biblia? Desafortunadamente lamento, ¿verdad?, frustrarle eso, pero la Biblia dice que nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia para Dios. Así que no trate de ayudarle a Dios, mejor arrepiéntase, humíllese ante Él y Él le va a usted a escuchar. Entonces no es por mérito. Usted ha escuchado, y yo sigo escuchando muchas personas que dicen, no, es que Cristo vino a morir, ¿verdad? Pero es que nosotros nos tenemos que portar bien. ¿El portarse bien qué es? Obviamente usted tiene que portarse bien como cristiano. Pero ¿qué es el portarse bien? ¿Qué significa esa conducta buena que ahora usted tiene como cristiano? ¿De qué es? Correcto, esa es la consecuencia de ¿qué? De que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos sellados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pero eso no es, el ser bueno no lleva a nadie al cielo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen amén? El ser bueno es el resultado de lo que Dios ya hizo en su vida. Pero no es una forma de ganarse el cielo, hermano. Porque si fuese así, Michael Jackson estuviera en el cielo y era un pedófilo. Si fuese así, Marilyn Monroe, que fue la belleza, ¿verdad?, de lo que se recuerda aquí en Estados Unidos, estuviera en el cielo. Pero era una mujer que tuvo 9 abortos, lo que se le conocen. Y todas estas personas, hermano, Juan Gabriel también, porque le ayudaba a huérfanos, estuviera en el cielo. Pero no dice la palabra de Dios por lo que usted hace. ¿Ve que las obras son como trapos de inmundicia para Dios? Porque eso no complace, no satisface, hermano, los requisitos de Dios para que usted sea salvo. ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? Arrepentirse y convertirse, como dijo el apóstol, como dijo el profeta Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos.
La palabra de Dios nos dice, hermano, que la gracia de Dios es, hermano, Dios dándole a los pecadores merecedores del infierno gracia salvadora para ir al cielo. Todos y cada uno de nosotros éramos merecedores, no del cielo, sino que ¿de qué? Del infierno. Usted y yo, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Una muerte espiritual, es una muerte segunda. Obviamente todos vamos a morir físicamente, pero la muerte de la cual habla la palabra de Dios era una separación total entre Dios y nosotros. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios, hermano. Por gracia soy salvo. Dice, y esto no es por medio, y esto es por la fe, no es porque usted se lo ha ganado, hermano. Es porque a Dios le plació morir por usted en la cruz del Calvario. Y si usted se convierte de su pecado, si usted se arrepiente de su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle. Jonathan Edwards, hermano, que fue un pastor y era teólogo también usado por Dios, en una ocasión dijo, solo un Dios infinito puede satisfacer a un cristiano sin esperanza. Es decir, Él solamente Dios, hermano, puede tener los requisitos necesarios para que usted sea salvo, que obtenga perdón de pecados y que usted sea una persona salva. Solo, ya mencioné tres solas, solamente la Escritura, solamente por Cristo, solamente por gracia. La cuarta sola es solamente por fe. Usted no es salvo por ser una persona buena, una vez más. La salvación solo puede ser recibida, hermano, cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Por mucho que usted quiera ayudarle a Dios, no lo va a hacer, solamente la fe. Es solamente la fe. Romanos 3:28 que nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado, ¿por qué? El hombre es justificado ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué es fe, hermanos? Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Fe no es que usted, porque tenemos un dicho que dice que hay que ver para creer, pero la fe no funciona así. Usted debe de creer aunque usted no vea. A Dios, ¿cuántos de ustedes lo han visto? ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? No, Dios dice la palabra de Dios que no podemos verlo y vivir. ¿Por qué? Hermano, no podemos ver a Dios y existir. La palabra de Dios nos llama de que tenemos que creer a Dios por fe. Esto significa una creencia quizás al aire, o sea, una creencia que no tiene prueba. No, nuestra fe tiene historia. Es por eso que creemos, nuestra fe es historia. De hecho, el método científico no aplica acá, lo que aplica es la historia de la ley. La ley por la historia, es decir, todos los acontecimientos, todo lo que existe, hermano, usted y yo podemos comprobar y ver de que hay un diseñador, alguien que hizo, un creador del universo. Nos dice la palabra de Dios, hermano, que no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. ¿Hay alguien aquí que cree que puede hacer algo para ir al cielo por sí mismo? No, usted no puede hacer nada. Dice la palabra de Dios, hermano, que para salvarse de ir al infierno solamente tiene que hacer dos cosas. ¿Qué son? ¿Cuáles son las cosas? Arrepentirse. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón. Es decir, usted confiesa, usted lo hace públicamente, usted lo dice, lo menciona. Pero luego, ¿qué tiene que hacer? Creer en su corazón. El creer, ¿qué implica? Que usted acepte eso como verdad. Eso es creer. Por ejemplo, usted hace algo. ¿Por qué lo hace? Porque usted ya lo concibió, ya lo cree. Usted cree que manejar, por ejemplo, lo lleva a su casa. ¿Por qué lo hace? Porque usted cree, usted tiene ya eso como una certeza de que eso funciona de esa manera. La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, el arrepentirse y creer en Jesús para ser librado de ese horrendo castigo que es, ¿qué? El infierno. ¿Dios quiere que usted vaya al infierno? No. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a ¿qué? Que el mundo sea salvo por Él, por Cristo Jesús.
Miren lo que dice el libro de Juan 1:12. Para muchas personas, en muchas religiones, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que todos somos hijos de Dios? No es eso lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron. Y dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted tenía la idea, ¿verdad?, que muchos nos han vendido de que todos somos hijos de Dios, eso no es cierto. Todos somos, ¿qué? Ante Dios. Creación. Todos somos creación, como lo es, ¿qué? Como son las plantas, como lo son las aves, como son todas esas cosas creadas. Pero venimos a ser hijos de Dios, ¿cuándo? Cuando recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. Ah, pastor, pero ¿y qué si? ¿Cómo va a saber usted que somos hijos de Dios? ¿Cómo va a saber usted si usted es hijo de Dios? Bueno, porque el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, que habla con gemidos indecibles por nosotros. Él clama por vosotros. Y nos lleva, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos lleva a toda verdad. ¿Y qué quiere decir eso, que nos lleva a toda verdad? Nos hace actuar de una forma correcta, de una forma apropiada, de una forma justa delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Lo que nos dice acá en Juan, si regresa por favor a Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, tienen que recibirle. ¿Cómo usted recibe a Cristo? Simplemente diciendo, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador. Usted tiene que reconocer. Eso es recibir a Cristo. Hemos preguntado a muchas personas, ¿verdad? ¿Usted ha aceptado a Cristo Jesús? ¿Ha recibido a Cristo Jesús como su único sirviente Salvador? ¿Y qué cree que nos dicen? Sí, yo lo recibo, claro, ¿verdad? Yo he ido a la iglesia, yo lo recibo, pero no creen en Él. ¿En qué sabemos que creemos en Dios? ¿Cómo sabe usted que cree en Dios? Por sus frutos. Yo no puedo ver su corazón, pero ¿quién lo ve? ¿Pero qué puedo ver yo de usted? Frutos. Frutos, y cuando hay frutos, no cualquier frutos. ¿Qué tipo de frutos? ¿Cómo? Frutos espirituales. Dice la palabra de Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hermano, usted me puede decir, yo soy una persona cristiana. Pero si yo estoy viendo que usted no da, o que da frutos, hermano, chuecos, usted está dando frutos, hermanos, mundanos, ¿voy yo a asumir que usted es cristiano y que usted es un hijo de Dios? No, hermano. Esos frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando sus hijos vienen a usted y lloran, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a hacer. Pero usted ve en la cara de ellos que lo van a volver a hacer, ¿qué dice usted? No se ha arrepentido, ya, ¿verdad? Y pasa. Entonces, por eso es que muchas personas viven engañadas pensando que son cristianos y siguen mostrando, ¿verdad?, frutos de ¿qué? Que no son hijos de Dios. Y esa es la incógnita, porque muchos dicen, no juzguéis, ¿verdad? ¿Y se ha escuchado usted que la gente dice, no juzguéis? ¿Es lo que dice la Biblia, que no juzguemos? No, la Biblia dice juzgar con justo juicio. Yo tengo que juzgar, todos juzgamos todos los días, ¿no? ¿Puede decir amén? Amén. Usted juzga, ¿verdad?, a las personas quizás por su apariencia, es algo natural. Usted juzga si va a comer ¿cómo se llama? El McDonald's, ¿verdad? O va a comer Burger King. Esas cosas usted juzga cada rato. Usted juzga, ¿verdad?, a las personas por cómo van vestidas, su pelo, dice usted, parece un nido ¿de qué dice usted? De avispa. Lo juzgamos, todos juzgamos. Y créanme que la palabra juzgar no era, tenemos a mal la palabra incluso discriminar, ¿verdad? ¿Cuántos creen, toman como pesado la palabra discriminación? Pero usted sabe que discriminamos a cada momento. Discriminamos, hermano, por la ropa que usted se va a poner. No, este negro, no, este rojo sí. Entonces discriminamos. La palabra, de hecho, discriminar en su definición correcta, hermano, no implica un acecho o algo negativo en contra de las personas.
pero lo hemos tornado así porque el contexto que ahora le damos de discriminación. Pero es una forma, hermanos, de saber, de apartar lo malo. Cuando usted está apartando sus malas amistades, ¿de usted qué está haciendo? Eso es discriminación. Pero no es en el sentido negativo como usted lo entiende. ¿Estamos claros? O sea, siempre usamos estos términos. Usamos el término, por ejemplo, de discriminación, usamos el término de juicio, hacemos juicio a cada momento. Hermano, todos los días tenemos que hacer juicio. Si mis hijos, por ejemplo, no hacen sus obligaciones, ¿qué tengo que juzgar? ¿Voy a tener que juzgarlo? Claro que sí. Tengo que hacerles saber, mira, estás haciendo esto. Y Dios hace precisamente eso con nosotros. Entonces, entienda usted de que mientras que nosotros no vemos en usted frutos dignos de arrepentimiento, nosotros vamos a ver que usted necesita más crecimiento en el Señor. Y siempre hemos dicho, ¿verdad? Hermano, si usted ha sido y ha actuado de esta manera en el pasado, está bien, pero ¿desde cuándo es que nosotros podemos contar con usted para que usted cambie su vida? Desde hoy, hágalo hoy. El pasado, ayer fue el pasado, hermano, pero hay una forma nueva de empezar. Y es al lado, ¿verdad?, de lo que Dios manda. La última sola, hermano, es solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación, hermano, que recibimos es glorificar ¿a quién? A Dios. Y poner, hermano, de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter que hemos recibido. Hay muchos hombres que quieren la gloria para ellos, ¿cierto? Usted los ha visto en muchas iglesias. Muchos hombres que quieren, ¿verdad?, que los tomen como alguien muy especiales, ¿verdad? Alguien que, por eso tienen títulos hoy en día. Profetas, que apóstoles, papas, ¿verdad? Todas estas cosas es porque quieren que les traten de una forma especial. ¿Fue Cristo así? No. ¿A Cristo cómo lo trataron? ¿Cómo quería Cristo ser tratado? De hecho, los judíos, ellos todavía siguen esperando a su Mesías. ¿Por qué? ¿De qué forma esperaban los judíos ver la venida de Cristo cuando Él vino la primera vez? ¿Cómo querían que viniera? Como un rey, en un caballo blanco, con un ejército. Eso es lo que aún los judíos siguen esperando. Pero Cristo, ¿dónde vino? ¿Cómo vino? Nació en lo más humilde, hermano. Y hoy los pastores luciéndose, ¿verdad?, con sus grandes carros, ¿verdad?, nos enseña de que, hermano, el hombre de por sí, hermano, es ambicioso. El hombre de por sí, hermano, es arrogante. Pero si somos cristianos, ¿como quién debemos de ser? Como Cristo. Tenemos que ser humildes. La humildad no implica, escuche bien, la forma como usted se viste. Usted puede andar muy andrajoso, usted puede andar muy mal vestido y ser un gran maleante. La humildad, ¿por qué se mide? ¿Cómo podemos saber la humildad, hermanos? Como usted se dirige en la vida. Como usted trata a las demás personas. Fíjese que nosotros como cristianos tenemos un mandato, hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice la Escritura que no debemos de tener un alto concepto de nosotros. ¿Cuándo tenemos un alto concepto de nosotros? O cuando queremos, don fulano, ¿verdad? No le vamos a decir don Chepe, ¿no? Don José, ¿verdad? Don Miguel, ¿verdad? En vez de decirle, ¿cómo le decimos a los Miguel? Mike, ¿verdad? O ¿cómo le decimos? Ya queremos un nombre, ¿verdad? Que se vea bien y que no. Eso no es, hermano, anhelar, ser ambicioso, ser todo lo contrario de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es ser cristiano. Si queremos definirnos en realidad como cristianos, ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo dice la Escritura debemos de andar? Como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo, hermano? Humildemente. Él anduvo, hermano, haciendo lo justo, teniendo compasión para con las demás personas, haciendo lo que era correcto. Dice la Escritura que no tuvo pecado. Mire lo que nos dice Efesios 2:10, y ya vamos a terminar, hermano. Mire, Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya, creados, ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús para... Fíjense bien, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para... Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados, hermano? No para actuar injustamente, ¿se da cuenta?
Siempre he dicho que nosotros nos guiamos en nuestra vida de una forma injusta con las demás personas, hermano. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a tener, hermano, mucho por qué sufrir. Cuando vamos por la vida pensando que podemos dañar a las personas y que no vamos a tener consecuencias, hermano, créanme, tarde o temprano recibiremos lo que hemos mostrado. Así que en nuestra vida es de dirigirnos con obras, buenas obras. ¿Qué implica eso, hermano? Mire, no actúe en malicia, no actúe en forma de hacerle daño a las demás personas, no actúe de una forma, hermano, que se va a ver quizás pretendiendo algo bueno, va a tener algo malo cuando usted es una persona que no se sabe llevar con las demás. Es que yo nací así, ¿verdad? Y usted dañando a las demás personas. Hermano, tarde o temprano usted se va a dar cuenta que usted está equivocado. La palabra de Dios nos habla de estar unidos. Y si usted se da cuenta, aquí tenemos nacionalidades, como 10 nacionalidades acá. Y aquí no vamos a ser élites, no hacemos élites de personas. Aquí todos somos hermanos en Cristo. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Todos somos hijos de Dios, ahora que hemos aceptado a Cristo. Y dice, hermano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué? Buenas obras. Que usted sea una persona justa. Que no esté pensando en hacerle daño a las demás personas. A veces podemos hacer un daño directo o indirecto a las personas. Un daño indirecto, hablar de una persona a escondidas o de espaldas de las personas. Eso no es de un cristiano. Hacer algo, ¿verdad? O un comentario que pueda dañar la integridad de los demás hermanos. No, eso ya implica que usted y yo somos maduros en la fe, hermano. Una persona madura ya en la fe no anda tratando de hacer daño a las demás personas, sino en qué, en dar el mejor testimonio. Aquí lo dice, para buenas obras, hermano. Pregúntese si su actitud que va a tomar en las próximas media hora, una hora, si eso implica que es algo que Dios preparó para que usted anduviese en él. Y eso tiene repercusiones inmediatas y a largo plazo también, hermano. Andamos caminando chuecos y ¿qué nos va a pasar? Un joven que anda manejando a lo loco, por ejemplo, en la calle y que todavía no lo han agarrado, ¿cuál es la expectativa? Tarde o temprano lo van a agarrar. Tiene que obedecer las leyes. Los cristianos no somos, hermanos, ¿verdad? Que nos vamos a esconder de las autoridades. No. Dice la palabra de Dios que tenemos el mandato de obedecer las leyes, las autoridades. ¿Por quién pone las autoridades? Usted quizás no está de acuerdo con Trump. Y algunos no estamos de acuerdo también, pero ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que Dios los pone. Así que por mucho que usted grite, llore, relampaguee, lo que sea, hermano, tenemos que obedecer las autoridades. Y luego nos dice la Escritura, hermano, que las obras que hacíamos antes, fíjense, eran detestables delante de Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Las obras, como usted actuaba, hermano, eran detestables para Dios. Dice, pero ahora, después de haber sido salvos, ¿cómo son nuestras obras? Ahora estamos haciendo las obras que Él preparó de antemano, hermano, para que anduviésemos en ellas. Porque estas son las que a Él le agradan y le dan la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ¿qué actitudes usted está tomando o hace que sabe que son en contra de Dios o que sabe que está ofendiendo a Dios y que todavía la sigue haciendo usted? Hay un momento en el cual usted tiene que decir, mi vida ha sido, ¿verdad? Un tormento, he tenido una vida pésima, he tenido una vida desagradable para mí, pero pregúntese por qué. ¿A usted de las personas arrogantes que cree de que no solo a nadie le puede decir nada, sino que está yendo en contra de la voluntad de Dios y usted sigue todavía con esa arrogancia? El libro de Efesios 1, del 4 al 6, mire cuando dice, porque Dios nos escogió, ¿en quién? En Cristo. Dice, desde la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Qué es santo, hermano? ¿Qué significa santo? Dedicado para Dios. Apartado para Dios. Dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Significa esto que no podemos pecar? No dice esto, pero dice ahí, hermano, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice,
el amor nos predestinó, en amor nos predestinó para adopción. ¿Sabe que usted y yo somos adoptados, verdad? A Dios. ¿Por qué somos adoptados? Porque estábamos ya Adán nos había nosotros contaminado por su pecado. Y usted y yo llevábamos la herencia pecaminosa de Adán y Eva. Sin embargo, Dios le plació de proveernos, hermanos, esa salvación tan grande, que no es por medio de otras cosas más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue por la gracia. La palabra de Dios nos dice, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es usted que se lo ha ganado, es un don de Dios. Es decir, solamente Dios puede darle este regalo. Y, hermano, Dios le ama a usted y tiene un plan maravilloso para usted. Dios tiene planes de bien y no de mal para usted. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón y quisiera que nos pusiésemos de pie, por favor, vamos a orar. Pero si hay algo que usted no ha hecho todavía, quizá, pero usted dice, hermano, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo no sé si soy salvo, dice usted. Quizás usted, si muere hoy, no sabe dónde iría. Quizás usted es de las personas que creen de que tiene muchos años por vivir, hermano. Pero déjeme recordarle que la vida pasa y es como la flor del campo. La vida pasa más rápido, hermanos, de lo que usted espera. Y usted no tiene comprado el día de mañana. Eso solamente Dios lo sabe. Cada uno cerradito sus ojos, por favor. Vamos a adorarle al Señor. Señor, te damos gracias por esta linda tarde. Señor, estamos acá reunidos con el propósito de glorificar y bendecir tu nombre. Señor, no sé si hay alguien acá que no conoce a Cristo, pero la palabra de Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está esperando, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No pase tanta tribulación cuando usted tiene a Jesucristo que le puede salvar. Usted necesita a Cristo Jesús. No es una necesidad material, es una necesidad espiritual. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita decirle a Dios, Señor, toma mi vida. Muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. Muchos de ustedes tienen problemas de salud quizá. Pero en Cristo le aseguro que estará seguro usted. No deje pasar esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias en esta linda tarde. Que Señor, el único propósito es honrar y bendecir tu nombre. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que muchas veces, Señor, transgredimos tu voluntad. Señor, Padre, en nuestra naturaleza humana, Señor, está la maldad, el pecado. Pero gracias por habernos rescatado, Señor, de ese lodo cenagoso en el cual estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Gracias por darnos esperanza, Señor. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos paz, Señor, en medio de la tormenta. Señor, te pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, Padre, llega a su vida, llega a su corazón. Que no sea demasiado tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a lo que pasa a nuestro alrededor. A lo que pasa, Señor, a nuestras vidas, Señor, y saber que tú nos estás llamando, Señor, para que vengamos a tus pies, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra maldad, Señor, y poder seguir tu camino. Amamos y bendecimos tu nombre, Señor. No nos desampares, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ayúdanos a caminar en justicia. Sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice...